Bueno, vamos a empezar con un tema que realmente yo creo que es un tiempo bien crítico el que estamos viviendo en relación a la identidad de Yeshua. Y por eso, como les decía ahora, no me canso de darle gracias al Padre, porque cuando mi preocupación estaba como en un nivel máximo con lo que está sucediendo, lo que estamos viendo que está sucediendo con Yeshua, con la identidad de Yeshua HaMashiach, el Eterno también le puso al pastor Higuita esta preocupación y bueno, con la ayuda, como dice él, de la tecnología, vamos a tratar de invitar, no, los quiero invitar, nosotros vamos a tratar de hacer un esfuerzo bien grande, pero yo los quiero invitar a que hagamos un estudio tranquilo, un estudio serio, un estudio sin ningún tipo de pretensión de confrontación, como les decía antes. Queremos simplemente revisar las escrituras desde Bereshit hasta Hit Galut, que es desde Génesis hasta Apocalipsis, buscando entender el mensaje de Yeshua. A lo largo de este seminario, digamos, llamémoslo así, porque vamos a tener varios lunes de estudio, vamos a tocar diferentes temas, vamos a tratar de pasar por libro de las escrituras, vamos a tocar unos temas que van a ser muy polémicos, se los anticipo, pero yo lo que les pido a ustedes es que se sientan en la mejor disposición de analizar, de recibirlo, de poder escudriñar lo que está bien. Vamos a tener tiempo de preguntas, vamos a tener tiempo para muchas dudas. Cualquier pregunta por fuera del programa me pueden escribir a mi correo lilianahunter@gmail.com. Y bueno, sin más preámbulo, entremos en materia porque no quiero alargarme mucho. Yo quiero dar muchísimo material en un tiempo más bien corto. Entiendo que todos venimos de trabajar todo el día. Vamos a ver hoy una introducción al tema y les voy a explicar por qué va a ser una introducción. Mi propósito es, como les decía, tocar las escrituras de principio a fin. Vamos a tocar libro por libro, como les decía. Pero como yo ya tengo una experiencia de 19 años en las raíces hebreas, yo entiendo que no puedo simplemente empezar con Bereshit 1 a explicar la naturaleza del Mesías y a encontrar el Mesías en las Escrituras sin hacer esta introducción, porque nosotros tenemos precisamente, porque así como la tecnología tiene cosas buenas, también tiene muchas negativas. Tenemos una infiltración de diferentes posiciones acerca de Yeshua, muy, muy diversas, muy distintas. No todo el que dice hoy creer en Yeshua HaMashiach está creyendo en el mismo Yeshua. Si ustedes le preguntan a su maestro quién es Yeshua, van a encontrar diferentes opiniones. ¿Por qué vienen esas opiniones tan distintas? ¿Por qué cuando nosotros estábamos en el cristianismo teníamos como claridad, aunque teníamos errores? Perdón, hay un micrófono por allá abierto que les pido que lo cierren. ¿Por qué cuando estábamos en el cristianismo teníamos, digamos, como que cierto consenso, aunque vamos a ver que teníamos errores en cuanto a la naturaleza del Mesías, pero teníamos sí un consenso? Hoy no. Hoy se nos ha esparcido por todas partes desde los diferentes ministerios, como que la idea de que si nosotros creemos en Yeshua, como dice la escritura, es porque nosotros no hemos salido del pensamiento griego ni hemos salido del cristianismo. Eso es lo que siempre se plantea. Se vuelven como frases de cajón. O sea, si yo expongo como hago todos los días a través del Facebook, un tema de Yeshua, si lo pongo como está en la escritura, no va a faltar una persona que diga, no, es que usted tiene que aprender a ver a Yeshua desde el punto de vista hebreo. Y aunque las personas en realidad no conozcan de qué se trata esa visión hebrea de Yeshua,
El solo hecho de que eso se vuelva una frase repetida está haciendo que muchos nieguen lo que dice la escritura, y es más, nieguen a Yeshua solo por temor a tener, entre comillas, ese pensamiento griego o cristiano que queremos dejar atrás. Entonces, la introducción, ¿de qué se va a tratar? La introducción se va a tratar de mirar esas diferentes opciones, de mirar cómo ve el judaísmo a Yeshua, cómo ve el cristianismo a Yeshua, cómo lo ve el catolicismo, para que nos quitemos fantasmas de encima. Especialmente voy a hacer énfasis en el punto desde el judaísmo, porque pues el cristianismo y el catolicismo lo conocemos, así que eso sí lo vamos a pasar en 2 minutos, pero voy a hacer mucho énfasis en lo que el judaísmo en la visión que el judaísmo ha tenido, para que quitemos fantasmas del medio y ya a partir de la próxima semana podamos empezar con Bereshit 1, que nos trae la revelación, yo digo que la revelación más hermosa de Yeshua como la luz del mundo. Pero vamos entonces a hacer este paso previo para que ustedes puedan entender bien de qué se trata lo que se llama el pensamiento hebreo. ¿Por qué tenemos que buscar a Yeshua en las escrituras? Miremos primero que todo esto. Juan 5, 39, 40 dijo el mismo Yeshua: ustedes diligentemente estudian las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Nosotros tenemos que ir a la escritura, porque la escritura es la única palabra de Elohim viva y verdadera. Aquí hoy, solamente hoy, vamos a tocar diferentes opiniones de diferentes fuentes. A partir del próximo lunes, pero como les digo, solo para que entiendan, a partir del próximo lunes nos vamos a centrar 100% en la escritura, porque ellas son las que dan testimonio de Yeshua. El Salmo 47 nos dice, anuncia, y aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Confirmado, ¿dónde? Hebreos 17. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, hay una confirmación desde el mismo Tanakh de la importancia de entender lo que está escrito en la escritura sobre Yeshua. Recordemos, Yeshua mismo dijo: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta es una frase que yo sé que en la medida en que vamos avanzando en este estudio, ustedes se van a dar cuenta de que en realidad, cuando ya las personas se alejan de la escritura para inventar una identidad del Mesías que no está revelada a través de la palabra, lo primero que se empieza a perder son esos ríos de agua viva, ese fuego, y ya al final terminan abandonando al Mesías sin ningún problema. Esto es una verdad. El que cree en mí, nosotros tenemos que creer en Yeshua, como dice la escritura. Ya, entonces, ya sabemos que el mismo Yeshua, por ejemplo, cuando estaba hablando a los discípulos de Maús, él les mostró desde Moisés y de los profetas todo lo que la escritura decía acerca de él. Y ellos mismos decían, no ardía nuestro corazón cuando él nos leía las escrituras. Fíjense, cuando nosotros entendemos quién es el Mesías, les digo que de verdad que los ríos de agua viva corren desde el fondo mismo de nuestra alma. Vamos a aclarar un punto que lo vamos a dejar, yo quiero dejarlo completamente claro y como fundamento de todo este estudio. El nombre del Elohim de Israel es Yud-Heh-Vav-Heh. Yud-Heh-Vav-Heh es el Elohim de Israel, es Yahweh. Su nombre significa el que era, el que es y será por siempre. Él es el eterno Elohim. Aquí olvídense que estamos diciendo o el que estamos afirmando, y esto lo vamos a ir entendiendo, todavía no se asusten, porque vamos a ir entendiendo esto. No es lo mismo decir que Yeshua, como dice la palabra, es la palabra de Elohim, a decir que Yeshua es el Él sí es la palabra de Elohim, y esto lo vamos a ir. Yo le hice así y lo sentí así, por eso lo boté.
Perdón, hay un micrófono abierto. No es lo mismo y vamos a ir aprendiendo a defender la unidad del Eterno. Nosotros creemos en y proclamamos la Shema. La Shema dice, Shema Israel, Adonai o Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Nosotros creemos que el Eterno es uno. El Dios de Israel, Yahweh, es uno. Pero él es un ejad y el ejad es una unidad compuesta. Es diferente a un yahid, que ya la palabra yahid, que es una unidad simple. Nosotros estamos creyendo, y eso es lo que vamos a tratar de probar en la escritura, lo que vamos a encontrar en la escritura de principio a fin, que el Eterno es un ejad, pero el Elohim de Israel se llama Yahweh. Vamos a ir entendiendo esto poco a poco, no se preocupen. Yo estoy segura que vamos a ir modificando pequeñas palabritas del lenguaje que solo por una palabra que cambie nos cambia el significado. Vamos a ver una parte que es muy importante. Vamos a encontrar a Yeshua desde la creación, pues miremos por qué lo tenemos que buscar desde el mismo Bereshit. Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo era con Elohim, era con Dios y el verbo era Dios. Si lo ponemos en otras palabras, en el principio era el verbo era con Elohim, el verbo era Elohim. Ya ven que nos encontramos aquí con esta frase, esa es la que vamos a ir entendiendo muy bien. Pero esto es un principio básico, fundamental, que hoy no lo vamos a tocar. Vamos a tocar la parte de la creación, porque en Juan 1:1 vamos a hacer un estudio profundo. Nos dice que el verbo, la palabra de Elohim o la memra, dice, era en el principio con Dios, era en el principio con Elohim, era en el principio con Yahweh. Fíjense que si nosotros ponemos el nombre de nuestro Elohim, vamos a encontrar algo bien interesante. En el principio era la palabra o el verbo era con Yahweh y el verbo era Yahweh. Es muy claro porque ese es nuestro Elohim. Cuando decimos entonces, ahí es donde vamos a ir entendiendo hasta dónde esa frase es correcta, hasta dónde la tenemos que explicar. Pero sigamos con el verso 3. Después vamos a ver ese tema. Todas las cosas por él, por la palabra, por el verbo, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es muy importante. Él es la palabra creadora. Yeshua es la palabra creadora. Todas las cosas fueron hechas por él. Y sin él, nada hubiera sido hecho. Un motivo bien importante para entender que no podemos negar al Mesías. Si nosotros sabemos que todo fue hecho por él y para él, pues el sitio de él realmente es de muchísima importancia, muchísima más de la que ustedes se imaginan vamos a encontrar. Miremos Colosenses 1:15. Dice, él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. O sea, él fue lo primero que fue creado, digámoslo así, pero él no es creado, él es engendrado. Esto lo vamos a entender también a través de la escritura. Pero es el primogénito de la creación. O sea, lo primero que fue engendrado en la creación fue la palabra de Yahweh. Hasta ahora vamos en la palabra. En él, dice, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, fíjense acá el grado de importancia que se le da para él, para la palabra, para esta imagen visible de Elohim, imagen visible de Elohim.
Esta es una palabra que yo quiero que ustedes la guarden muy en su corazón porque esto nos va a permitir entender muy bien lo que es la naturaleza del Mesías. Él es la imagen visible de Elohim. Elohim, Yahweh, es espíritu. Nadie lo puede ver, nadie puede estar en su presencia sin morir, pero hay una imagen visible y ahora la vamos a ver más claramente. Entonces dice, él, la palabra Yeshua ya en Colosenses dice, él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Un punto definitivo, Yeshua es eterno, es eterno. No, todo lo que hemos leído, él estaba en el principio, él era con Yahweh, él era Yahweh, él es eterno. Y esto nos lo confirma la palabra. Esto nos lleva a descartar de plano una afirmación que está hoy volviéndose muy popular, y es que Yeshua es un hombre cualquiera, un hijo de José y de Miriam. Esto es imposible porque la palabra nos dice que Él es eterno y que la creación fue hecha por Él. La creación no pudo haber sido hecha por un ser humano, hijo de hombre y mujer. Un hijo de José y de Miriam, imposible que fuera eterno. Así que esa es por lo menos una de las afirmaciones que vamos a descartar porque pues ni nos interesa entrar realmente en ese tema porque no tiene sentido, no tiene lógica. Dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Sin Yeshua, la misma creación no tiene el fundamento. Y esto lo vamos a ver cuando estemos estudiando Génesis 1. Él es la cabeza del cuerpo que es la congregación. Él es la cabeza, eso lo vemos a través también de Efesios. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Yeshua debe tener preeminencia en todo. Una pregunta que me hacen con mucha frecuencia. Nosotros debemos adorar a Yeshua, alabar a Yeshua, cantarle a Yeshua. Esa es una pregunta que se hace hoy, que nosotros no teníamos ningún problema en el pasado, pero yo espero que cuando terminemos, cuando vamos avanzando, no necesitamos hasta terminar, que cuando vamos avanzando entendamos y ustedes mismos puedan tener en su corazón la respuesta. Dice, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud del Padre habita en Yeshua. Nosotros sabemos, y esto lo vamos a estudiar, cómo los 7 espíritus de Yahweh habitan en Yeshua. Por medio de él, dice, reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Miqueas nos confirma que él es eterno. Y esto lo pongo como soporte acá, como les decía, para que descartemos esa historia de que él es un hombre hijo de José y de Miriam. Es que eso no tiene asidero ninguno. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Él es eterno. Estamos hablando de un ser eterno. Nosotros teníamos en el cristianismo siempre la imagen de Yeshua desde su nacimiento. Y entonces venía la Navidad y de ahí veíamos crecer, íbamos aprendiendo a ver crecer a Yeshua y su ministerio y su redención y su resurrección y su ascensión al trono, pero jamás habíamos tenido como ese concepto de la eternidad de él. Era como si el Padre hubiera mandado solamente a partir del llamado o del mal llamado Nuevo Testamento, hubiera mandado a la figura de Yeshua. Pero él es eterno y él tiene toda preeminencia. Aquí voy a tocar un punto que les pido que me pongan mucha atención, porque esto es un punto un poco controversial, pero a mí me parece que es muy importante de entender. ¿Qué pasa en la creación?
¿Por qué aparece Yeshua en la creación? Porque nosotros entendemos por qué aparece ya como la palabra que se hace hombre, porque aparece. Él dijo, vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a buscarnos, él vino a morir por nosotros para que pudiéramos volver a ser parte del olivo santo. Es decir, toda esa parte la entendemos sin problema. Pero ¿por qué estaba presente Yeshua en la creación y por qué él es el que sustenta todo? Vamos a ver Bereshit 1 para que entendamos un punto que es muy importante. En el principio, dice Bereshit 1:1, creó Elohim los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim Aleph Tav HaShemayim Be'Aleph Tav HaAretz. No voy a entrar en este tema porque lo vamos a ver más adelante, que yo sé que es controversial, pero como les digo, vamos a tocar muchos temas controversiales, pero yo lo voy a ir llevando paso a paso para que lo podamos entender. Pero el punto 2, el que nos interesa en este momento, segundo versículo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, entre ese versículo 1 y ese versículo 2, ¿qué sucede? En la creación, este texto de la creación ha traído como consecuencia mucha incredulidad en muchas partes, en muchas personas del mundo. Porque hoy la ciencia, por ejemplo, nos habla de descubrimientos que se hacen de restos fósiles o aún metales o piedras o cosas que tienen según todos esos cálculos de carbono y de todo, miles de años, pero miles o millones de años. Entonces, cuando la ciencia dice que puede probar que algo que encontraron tiene millones de años, viene el cruce frontal con lo que nos está diciendo la escritura, que nos está hablando de un plan que comenzó hace 6,000 años, más o menos. Creemos que estamos en el sexto milenio o sabemos que estamos en el sexto milenio casi al finalizar y comenzar ya el milenio de reposo. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, bueno, ¿por qué entonces la ciencia encuentra cosas de antes? Estos dos versículos de Bereshit nos traen a nosotros a un punto de reflexión. Él en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, pero nosotros tenemos un Elohim perfecto. Ese Elohim perfecto fue que creó la tierra desordenada y vacía, o la creó perfecta, hizo una creación perfecta y pasaron tal vez millones de años. Recuerden que la relatividad del tiempo, y por algún motivo especial la tierra se encontraba en el versículo 2 desordenada y vacía. Sería que había pasado algo que había desordenado la tierra. Porque nosotros que conocemos a nuestro Elohim, que es un Elohim de códigos, que es un Elohim tan perfecto en todas sus cosas, pues no podemos imaginar que él hubiera creado, que él hubiera hecho una creación desordenada y vacía. Una opción que yo propongo, y es una opción que desde hace muchos años está como en mi corazón, se la voy a compartir. El Salmo 18, 7, 15, en el Salmo 18, el rey David tiene una visión en medio de todo el diálogo que él está teniendo con el Eterno. Él tiene una visión que es muy interesante. Dice, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizos y carbones ardientes. Tronó en los cielos Yahweh y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas, las dispersó, lanzó relámpagos, los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. La palabra nos está hablando, y este es un texto que está repetido en 2 de Samuel 22,
La palabra nos está hablando del eterno Elohim destruyendo la tierra o poniéndola en ese caos en el que encontramos en Bereshit 1:2. ¿A consecuencia de qué? Porque fíjense, muchas personas dicen que esto es un relato del diluvio. Pero ¿por qué no es del diluvio? ¿Por qué yo digo que no puede aplicarse al diluvio? Porque nosotros no tenemos ninguna confirmación a través de la Torá que en el diluvio hubiera habido granizo, carbones, fuego. El diluvio fue agua y una destrucción por agua, pero no, y no todo fue destruido, porque sabemos que Noé y su familia fueron salvados a través del arca. Aquí nos habla de una destrucción total. Entonces, ¿por qué vino esa destrucción total? Leamos Ezequiel 28:13 para que podamos ir uniendo las piezas. El Eterno está hablando acerca del adversario y dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y de flautas estuvieron preparados para ti desde el día de la creación, desde el día de tu creación. Él era un querubín creado. Y dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaste. Cuando nosotros leemos Bereshit sin tener en cuenta este evento, nosotros no encontramos en ninguna parte que el Eterno hubiera puesto a ningún querubín en el Edén paseándose y reinando y teniendo toda la autoridad sobre la tierra. Esto ya cuando empieza la creación en Bereshit de ese plan de estos 7,000 años, no comienza con esto, y por el contrario comienza con este querubín ya convertido en un adversario del Eterno. Entonces, por eso podemos nosotros concluir que esto sucedió entre el verso 1 y el verso 2, entre que el Eterno creó el mundo, lo creó perfecto, puso a este querubín en el huerto, lo puso en el monte santo. Dice que era perfecto en todos sus caminos. ¿Hasta cuándo? Hasta que él se envaneció, y dice que desde el perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces, cuando él se revela, es cuando el Eterno se descubre inclusive los cimientos de la tierra, todo lo llena de tinieblas y se destruye toda esa creación. Mucho de todo eso que quedó allí entre todos esos escombros puede estar siendo levantado. Yo no me opongo a la idea de que encuentren cosas de millones de años. Entonces, tendría sentido, pero más sentido, la razón por la que estoy tocando este tema, es porque si el Eterno, después de haber destruido la tierra por la rebelión del adversario, que como les digo, ya lo encontramos como adversario desde el principio, entonces la creación de esta creación de Bereshit 1 en adelante, de Bereshit 2 en adelante, es un acto de redención. Y la redención solo se puede hacer a través de Yeshua. Ahí es donde entra Yeshua desde la misma creación. Y esto lo vamos a entender mucho mejor la próxima semana, cuando entendamos ese primer acto de creación, la luz del mundo. Ahí es cuando nosotros vamos a entenderlo muy bien. Pero yo les quiero dejar esto. El plan es perfecto. El plan es a través de Yeshua desde el mismo comienzo de este nuevo plan de los 6,000 años. Entonces, una pregunta, por ejemplo, ¿cómo podemos confirmar que en algún momento le fue entregada la autoridad al adversario en el Edén?
Bueno, cuando Hasatán se encuentra con Yeshua en el desierto, antes de él comenzar ya su vida pública, digamos, él le hace el ofrecimiento, le dice que si postrado lo adora, él entregará los reinos. Y recuerden, irrevocables son los dones y los dones que nosotros hemos recibido del Eterno. Él tiene la autoridad, él la tenía y la sigue teniendo hasta que Yeshua venga a reinar sobre la tierra. Pero fíjense, nosotros al entender esto, que la creación fue un acto de redención, ahí sí vamos a entender por qué tenía que estar Yeshua desde el principio. Recordemos esto, la palabra nos dice en Apocalipsis 13, que cuando está hablando de la bestia, nos dice, lo adoraron a la bestia, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, esa es una frase que muchas veces no se entiende. Bueno, si Yeshua fue inmolado, pero en la cruz, él murió, fue en la cruz, él murió y él resucitó. ¿Por qué la palabra dice que fue inmolado desde el principio del mundo? Ahora, si entendemos que la creación fue un acto de redención, es lógico que él fue el cordero inmolado. Además, sabemos por la misma palabra que fue sacrificado el cordero para cubrir el pecado de Adán y de Eva. Eso lo encontramos en Bereshit 3:21. Y Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Fue ese primer sacrificio de sangre y los cubre a ellos con la piel de ese cordero. La Apocalipsis nos confirma que fue un cordero inmolado en el principio del mundo. Esto entonces nos lleva a nosotros a entender todo el acto de redención, ya no desde el tiempo del nacimiento en Belén, sino desde la misma creación. Ahora, vamos a dejar hasta ahí esa parte y vamos a examinar los diferentes pensamientos. De la manera como, especialmente, como el judaísmo ha visto la imagen de Yeshua. Yo les decía que me voy a centrar más en el judaísmo porque al fin y al cabo nosotros estamos aprendiendo el pensamiento hebreo y nosotros queremos saber qué nos dice el judaísmo acerca de todos estos temas. Nosotros ya sabemos muy bien qué era lo que decía el cristianismo porque pues pasamos muchos años creyéndolo cuando aún teníamos un velo. Así que les pido que me pongan mucha atención a esto. Yo sé que algunos conocen, otros no, pero pongan atención a cada palabra porque es muy importante. ¿Cuál es la visión judía de la deidad? No propiamente no solamente, digamos, no centrado en la figura de Yeshua, sino en la deidad. Ahora, fíjese, una cosa que tenemos que entender de principio, no hay consenso dentro del judaísmo acerca de la deidad. Hay diferentes interpretaciones de la naturaleza del Mesías y de la naturaleza del Elohim. En general, la deidad se define dentro del judaísmo como una luz infinita y eterna, que nada lo puede contener. O sea, el eterno se define como una luz infinita. Es un espíritu infinito, pero sobre todo se define como una luz. Y Primera de Juan nos confirma eso. Primera de Juan nos dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, que Yahweh es luz y no hay tinieblas en él. Esto es bien importante. Él es luz, el eterno es una luz infinita. Pero recordemos algo muy importante. El eterno es una luz infinita, pero una luz viva que nos ama, que nos conoce, que sabe de cada uno de nosotros, que nos puso hasta unas huellas digitales diferentes a uno por uno, porque Él conoce hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que queremos, Él sabe en qué forma fallamos. Él nos conoce a uno por uno. Es algo tan poderoso que nosotros de verdad no podemos entender en su totalidad.
Volvamos a lo que nos dice el judaísmo. Una parte del judaísmo entonces define al Elohim de Israel llamándolo Ein Sof, el sin límites, manifestado a través de 10 cualidades o de 10 sefirot. Este es un área del judaísmo. Este es un área que se llama el misticismo judío. En general se le llama el misticismo judío. Está muy relacionado con todo lo que es de Kabbalah, aunque el Kabbalah específicamente hace una diferencia que aprovecho este momento para decirla, porque ustedes la pueden buscar y ustedes se van a dar cuenta por qué no es un camino que nosotros debamos transitar. El Kabbalah considera que Ein Sof, esa luz infinita, es una energía solamente. O sea, no es un Elohim vivo. Por eso el Kabbalah dice que no se le debe orar al Eterno, no se le debe orar porque no nos puede oír. Nosotros sabemos por el contrario, por la escritura, nosotros sabemos, y el mismo Yeshua nos advierte, que nosotros le pidamos al Padre en el nombre de Yeshua. Porque que nosotros le pidamos al Padre y el Padre en el nombre de Él nos irá a conceder las cosas. Quiere decir que nosotros sí tenemos un Elohim vivo. Pero en general, el judaísmo, esta parte del misticismo judío, define al sin límites, a Ein Sof, lo define como esa luz que puede manifestarse a través de 10 cualidades llamadas sefirot, que son emanaciones de la deidad, que transforma una cierta parte de esta luz en una fuerza particular o atributo. Yo les quiero mostrar en este cuadro, yo les quiero hacer más o menos cuál es la idea. La idea es que el Eterno es luz, y eso nos lo confirma, como les digo, Primera de Juan. Y lo que nos dice es que es una unidad compuesta. Esa luz, hay emanaciones de esa luz, como al pasar un prisma, como está allí en la fotografía que ustedes están viendo, en el dibujo que están viendo. La luz blanca se descompone cuando pasa por ese prisma y aparece como si vinieran de diferentes fuentes. Esto es muy importante de entenderlo, porque fíjense esto. Todo el misticismo judío nos habla de 10 emanaciones de Elohim. Cuando nosotros decimos que Yeshua es la palabra de Elohim, entonces nos brincan todos alrededor para decirnos, no, eso no es cierto. Yeshua es diferente a Elohim. Yeshua no es el mismo Elohim, eso es imposible. Ahora vamos a ver por qué es que se dice eso. Pero yo quiero que ustedes entiendan, nosotros hablábamos de una manifestación o de una emanación que era Yeshua y de una emanación que era el Espíritu Santo. Entonces vamos a aclarar todo esto. Pero fíjense, el judaísmo, esta rama del judaísmo dice que son 10 emanaciones, ni siquiera las tres que se habían confundido por allá en un término que después estudiamos, sino 10. Ahora, fíjense, ¿de dónde viene este concepto según el judaísmo? Nos dice en Deuteronomio 6:4. Dice en Deuteronomio 6:4, leemos en primer lugar que Yahweh, luego Elohenu y otra vez Yahweh, que juntos forman una unidad. Fíjense que es bien interesante. A mí por lo menos nunca se me había ocurrido que al recitar la Shema, yo estuviera hablando de varios, porque decimos Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. El misticismo, yo pensé, siempre lo pienso y así lo siento, no he cambiado en eso, lo siento que estamos hablando del Eterno únicamente. Sin embargo, el misticismo nos dice que son varios que están formando una unidad. Y miren cómo dice textualmente, ¿cómo pueden ser tres nombres uno? ¿Cómo pueden ser uno? Solamente puede ser reconocido a través del Espíritu Santo. Y de hecho con los ojos cerrados. Este es el misterio de la voz. La voz es un sonido que consiste en tres sustancias, fuego, viento y agua, pero las tres son una. Así son Yahweh Elohenu. Esto está en el mismo Zohar, esto así literalmente. Así que encontramos a un sector del judaísmo
por lo menos diciendo que son manifestaciones de Elohim, pero son 10. Miremos esto, la unidad del Eterno con respecto a las 10 sefirot puede asemejarse a un rayo de sol que pasa por un prisma. Por un lado tenemos un solo rayo de luz, pero por el otro lado recibimos una radiación de 7 colores. La persona que se sienta al otro lado percibe esto como si se tratara de muchas lámparas que irradian muchos matices, mientras que en realidad se trata de una lámpara sola. El arco iris en sus múltiples colores es una distorsión creada por el paso de la luz a través de un prisma. Esto fue escrito por Ribas en el siglo XIV. Una sefirá, como la llama el misticismo, es la manera como el creador revela una parte, un atributo o una cualidad de su voluntad en la creación. Pónganle atención. La luz se divide en 10 grados de emanación original, cada una con sus propias cualidades, características y acciones. Esto yo no voy a entrar a explicarlo, pero como ustedes yo sé que se lo encuentran ahora a través de las redes, yo quiero solamente que miren esto que es muy interesante. Pero por favor, les vuelvo a decir, investiguen porque el Kabbalah de hoy es completamente diferente a la información que tenía el judaísmo, el misticismo judío antiguo. En el de hoy contamos con que el Kabbalah tiene un Elohim diferente, que no es un Elohim vivo, vuelvo y lo repito. Pero miremos acá esto en general. Y esto nos va a ayudar a nosotros a entender de qué estamos hablando cuando estamos hablando de una mente hebrea, qué es lo que ellos plantean. Nos dicen que existen 3 sefirot superiores, que son el Keter o el Da'at, que es el conocimiento, el Jomá, que es la sabiduría, y la Binah, que es el entendimiento. O sea, nos habla de 3 superiores, pero todos son uno, el mismo eterno. Y las inferiores, que serían Geburá, el poder, la fuerza, el Gesed o Gedulá, que es la grandeza y la misericordia, el Tifaret, que es la gloria o la belleza, el Hod, que es la majestad, el Kol o el Yesod, que es el todo, el fundamento, el Netzah, que es el esplendor, y el Malhut, que es el reino. Entonces, si ustedes miran a su izquierda, ustedes, así lo define el judaísmo, no yo, así lo define, nos dice que la columna del centro corresponde al Hijo, la columna de la izquierda corresponde al Padre, la columna del centro corresponde al Hijo y la columna de la derecha corresponde al Rúa o parte femenina de la deidad. Esto es lo que dice el judaísmo. Entonces, pero si nosotros miráramos eso así de esa manera, primero que todo, ya sabemos, mire, ellos de cristianos no tenían nada y estamos hablando de las mismas manifestaciones, porque fíjense, miremos la columna que correspondería según el judaísmo místico al Hijo. Sería que sería el que corresponde a Yeshua como el hijo de Elohim. El Keter o el conocimiento o la corona es la Torah misma. El Da'at correspondería acá al Da'at, bueno, que es también el conocimiento. El Tiferet, que sería la gloria o el esplendor. Yeshua mismo dijo que él era la gloria de Elohim y le da gracias al Padre por haber tenido esa gloria desde antes de la creación. El Yesod, el fundamento. ¿Quién es el fundamento? El que es el camino, la verdad, la vida, el que es la Torah misma. Y el reino. ¿Quién es el que viene a reinar? O sea, nosotros encontramos que no es tan diferente. Y repito, estoy hablando del misticismo antiguo. No es tan diferente a lo que nosotros creíamos dentro del cristianismo. Fíjense esto que es muy interesante. Isaías 11:1 nos dice que sobre el Mesías, la vara del tronco de Isaí, reposarían los espíritus de Yahweh, que son el espíritu de Yahweh, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y el temor de Yahweh. Nos está hablando de manifestaciones o emanaciones diferentes, espíritus que forman al Eterno.
Esto es muy difícil entenderlo para la mente nuestra, pero por lo menos podemos creerlo y analizarlo, porque si nos está hablando de qué, de lo mismo que estábamos viendo antes, de la sabiduría que es el Jomak, del entendimiento que es la Binah, del consejo que es el Etzá, del poder que es el Geburah, del temor que es el Yirah y del conocimiento que es el Da'at. La palabra misma nos está confirmando que el espíritu mismo de Yahweh reposa sobre el Mesías. Por eso el Mesías no puede ser otro diferente del Eterno, y esto nos va a explicar muchas de las cosas que vamos a ver en adelante. Otro punto que es muy controversial, pero que lo tenemos que aprender porque pues, tenemos que revisar ese pensamiento hebreo, es lo que nos propone el Zohar a través de la figura de Metatron. Zohar 215 dice que el pilar del medio, el que acabamos de ver, es en la deidad, es el hijo de Yahweh, es el hijo de Yahweh. Ese es el pilar del medio. Y el Zohar 3, 227 afirma que Metatron, o ese hijo de Yahweh, que lo llama Metatron en el misticismo, es Yahweh mismo. Cuando nosotros estamos diciendo que Yeshua es la palabra de Yahweh, que es la imagen visible de Yahweh, nosotros no estamos diciendo nada diferente a lo que dice por lo menos un sector del judaísmo y un sector, el más antiguo, estaba también afirmando lo mismo. Eso se encuentra en el Zohar, en la edición de Ámsterdam, en la página 114, por si lo quieren revisar. El Tikkun Zohar dice: hay un hombre perfecto, quien es un ángel. Este ángel es Metatron, el guardador de Israel. Él es un nombre en la imagen del santo bendito sea. ¿No es muy interesante? Fíjense, este Tikkun Zohar nos está hablando de un ángel, recordemos, y vamos a ver el ángel de Yahweh más adelante, pero nos dice que él es un hombre en la imagen del santo bendito sea, que es una emanación del Eterno. O sea, que Metatron dice, sí, Metatron es Yahweh, dice Tikkun Zohar, y esto es mente judía. Nada de que usted no ha podido salir del cristianismo. Estos son mentes judías, las mentes judías más antiguas. El Metatron es Yahweh. De él no se puede decir que fue creado, formado o hecho, pero él es una emanación de Elohim. Sigamos adelante. El rabino Simha Permurer, desde Israel, que ustedes pueden encontrar a través de la web en YouTube, ustedes pueden encontrar los videos de él ya murió, fue un rabino ortodoxo que creyó en Yeshua sin haber tenido nunca contacto con el cristianismo, únicamente leyendo las escrituras, y él da este testimonio a través de un video, lo da personalmente, donde él está explicando que a través de la oración de Yom Teruah, él entendió quién era Yeshua HaMashiach. Porque fíjense, la tradición askenazi recita en cada día de la fiesta de Yom Teruah las oraciones de un libro que se llama Maxor Rabbah, y en especial una oración que se llama el Maxor. Hay un tiempo, dice, en Rosh Hashanah, cuando suena el shofar y hay una oración que se repite entre el sonido. O sea, el judaísmo askenazi en Yom Teruah, mientras suena el shofar, están repitiendo esta oración. La oración dice: que sea tu voluntad ante ti, están hablando a Hashem, al sonido de Tashrat, o sea, todos los sonidos del shofar que estamos tocando, que sea un entretejido en la tela o cortina del cielo, por la mano de quien está a cargo, y nombran el ángel encargado. Y el ángel encargado que nombran es Yeshua Sar Hapanim. Lo llaman Yeshua Sar Hapanim, el ángel de la presencia, como el nombre el cual recibiste por la mano de Elías de bendita memoria. Sí, Yeshua, el nombre que recibiste, Yeshua Sar Hapanim, el príncipe, el ministro del rostro de Hashem.
Yeshua es el receptor del título ministro del rostro de Hashem. Panim, y gritamos su nombre entre el primero y segundo sonido del shofar. La oración continúa después diciendo, besar Metatron, o sea, a Yeshua Sarja Panim, dice que es Metatron y dice, y también el ministro Metatron, otro nombre de Yeshua que significa el guía o el camino. Ustedes recuerdan lo que dijo Yeshua, yo soy el camino. Aquí en la oración que recita el judaísmo askenazi, están reconociendo que el que es el camino se llama Yeshua Sarja Panim, el ángel de la presencia. Dice, y llénanos con tus misericordias. Baruch atah Baal Harahamim, quien posee todas las misericordias. En este momento ya se ha gritado el nombre, pero hay una oración final que se debe decir y se relaciona con la anterior. Y después de sonar la última serie de sonidos en el servicio, se hace la siguiente oración. Que sea nuestro deseo ante ti, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que estas deban ascender las peticiones que han subido desde el shofar y del tequía y del terúa, las tres series, que recuerden el nombre que invocamos que debe estar ante el trono de tu gloria. Que esos nombres debieran traernos, refiriéndose a Yeshua, gozo, bondad a nombre nuestro para perdonar nuestros pecados. Arrancado, pónganle atención a esto, o sea, ellos están invocando en esa oración que la están repitiendo año tras año, desde 1000 años atrás. Ellos están repitiendo que hay un intermediario entre ellos y el Eterno que se llama Yeshua Sarja Panim. Pero fíjense esto tan interesante, nos dice, el arrancado de nosotros está el Mesías, justicia nuestra. Estamos en colapso, no tenemos quien nos justifique, que nuestras transgresiones y llantos se han puesto sobre él y ha sido profanado de nuestro clamor. Lleva en sus hombros el peso de nuestros pecados. Están hablando de Yeshua. Y haya perdón para nuestras transgresiones. Aunque hemos sido sanados por sus heridas, su marca, que es eterna, se ha recreado de nuevo. Y miren lo que piden ellos en aquel día. Que desde el círculo de los gentiles traigámoslo de vuelta a casa. Óigame, ¿dónde está Yeshua? ¿Dónde está? ¿Y dónde estaba? ¿Y dónde ha estado desde el principio? Entre los gentiles. Al cristianismo. Dice, rescátenlo, gritan todos. Así que la última oración dice, invocaré el nombre de Yeshua que puedes expiar nuestro pecado. La ley rabínica prohíbe cambiar las oraciones, dice el rabino Permurer, y dice que esas oraciones fueron hechas por los sabios de bendita memoria. Todo este testimonio usted lo puede escuchar en la boca del mismo rabino, el ortodoxo en el desierto de Israel. Nosotros tenemos que entender esto. ¿Por qué? Para que dejemos eso que circula allí, que creer en Yeshua como el que llevó nuestros pecados, como el que es el intermediario, como el que es el camino. Eso es cosa cristiana, de cristiano absolutamente estamos viendo acá. Fíjense, de acuerdo al misticismo, Metatron es el hijo del Eterno. Y es eterno, es el Hijo de Dios desde la eternidad. Metatron, dice el misticismo, es menor en autoridad que Yahweh. ¿Qué dijo Yeshua? Mi Padre mayor que yo es. Él lo confirmó. Metatron, dice en las fuentes judías, es el pastor de Israel. ¿Qué nos dijo a nosotros Yeshua? Yo soy el buen pastor, el que da la vida por las ovejas. Metatron es el vigilante. Él es el que guarda a Israel. Metatron es el único mediador entre Dios y el hombre. Metatron es llamado el ángel de Yahweh. Nosotros vamos a ver todo un estudio
para uno de estos lunes vamos a ver la sustentación bíblica para probar de manera absoluta, con absoluta certeza, que el ángel de Yahweh es Yeshua. Y esto sí se los anticipo y tengan listas sus escrituras porque vamos a verlo muy claro. Metatrón es mediador. Cualquier petición debe ir a través de Metatrón. ¿Qué nos dijo a nosotros Yeshua? Ustedes todo lo que le pidan al Padre, pídanlo en el nombre mío, en el nombre de Yeshua. Él dice, es el mediador de todo lo que viene de los cielos a la tierra o de la tierra al cielo. ¿A través de quién viene la palabra? A través de Yeshua. ¿Y a través de quién van nuestras peticiones? A través de Yeshua. Metatrón pronuncia juicio en la corte celestial. Nosotros encontramos exactamente que el que hace juicio va a ser Yeshua. Metatrón tiene poder y gran poder sobre todas las cosas. Cuando estudiemos en el libro de Daniel, vamos a ver cómo todo poder y autoridad le fue entregado a Yeshua por parte del Eterno. En la edición Ámsterdam dice, Él es el Señor, el mensajero, el Señor sobre todo lo que hay abajo, sobre los ejércitos del cielo y todas las cosas son puestas bajo su poder y fuerza. Esto lo podemos confirmar en Daniel. Metatrón es el rey de Israel, dice Zohar, el volumen 3, página 281. Bese al Hijo. Ustedes muchas veces no se han preguntado por qué, y a uno le impresiona cuando uno comienza en las raíces hebreas, a uno le impresiona la primera vez que ve que sacan la Torá y la gente la besa. Y siempre eso al principio como que nos suena como a idolatría. Pero fíjense que no. Yo aprendí esto hace los mismos 19 años, que el Padre de verdad que en su misericordia me permitió tener unos maestros judíos espectaculares. Y yo recuerdo que desde la primera vez que el rabino Rosenberg nos dio esta explicación, para mí fue una confirmación. Cuando dice la palabra que bese al Hijo en el Salmo 2, dice, bésenlo para que no se enoje, bésenlo en honra. Ellos reconocen, el judaísmo reconoce que el Hijo es la Torá. Y cuando ellos están besando ellos no están besando un rollo de la Torá, ellos están besando al Hijo del Eterno. En Sefer HaYobel dice que Metatrón también fue llamado Yeshua Sar Japanim. Es una confirmación de que no fue solamente un grupo. Él dice, y el Sefer HaYobel nos dice que Yeshua Sar Japanim, el que redimirá a Israel y el que salvará y llevará a Israel. La frase Metatrón se identifica a sí mismo como portando la completa autoridad celestial de Yahweh. ¿Qué nos dijo a nosotros Yeshua? Yeshua nos dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Así que estamos en perfecta armonía con lo que dice el Sefer HaYobel. Dice, Metatrón, el mensajero, dijo, yo soy Metatrón, Sar Japanim es mi nombre. Él me ha puesto a mí, o sea, el Eterno, me ha puesto a mí para estar entre la gente que él ama. Bueno, ¿por qué? ¿Qué nos dice la palabra en Juan? Nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en él, fíjense, es exactamente eso es pensamiento judío. Es que las escrituras son judías. Es que nosotros no podemos descuidar eso. Entonces nos dice, yo soy, dice, hablando Metatrón mismo, el Yeshua Sar Japanim, dice, yo soy el que redimió a Isaac. Yo soy el que peleó con Jacob. Yo soy el que guió a Israel en el desierto por 40 años en el nombre de Hashem. Yo soy el que reveló a Josué, el que se reveló a Josué en Gilgal. Bueno, ahora que vamos a empezar a ver todas las manifestaciones de Yeshua en la Torá, nos vamos a encontrarnos con todos estos pasajes. ¿Es pensamiento cristiano? No, estamos hablando del pensamiento y de lo que está escrito en el Sefer HaYobel, que es bien importante. Démosle una mirada a los pasajes mencionados en Sefer HaYobel y las conexiones que hace entre el Eterno, Metatrón y Sar Japanim. Dice, cuando Abraham era de 99 años, el Señor apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso, camina delante de mí, sé perfecto. Entonces, ¿qué nos dice el Sefer HaYobel? Que Metatrón es el Shaddai. ¿Qué quiere decir eso? Yeshua es el Shaddai. El Señor dice, apareció, todo esto entre comillas, porque esto es lo que dice el Sefer HaYobel.
el Señor apareció junto a él en el encinar de Mamre, estando sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. En Génesis 18:1, el Shaddai es también conocido con el nombre de Yahweh. Metatrón ha tomado el completo nombre de Elohim. ¿Se dan cuenta? El ángel de Yahweh dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí. Y él dijo: no extienda la mano sobre el muchacho. Aquí estamos hablando del sacrificio de Isaac. Ni le hagan nada, porque ahora yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único, a mí. Y en Génesis 22:11, Metatrón es llamado el ángel de Yahweh. Y en el verso 12, el ángel de Yahweh se identifica como Hashem mismo. Esto es pensamiento judío, donde nos dice que el ángel de Yahweh es Yahweh mismo. Es Yahweh mismo. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi vida. En Génesis 32:31, Metatrón es conocido como Peniel, el nombre del lugar o la cara de Dios, que es similar al nombre Sar-Japanim, que es también la presencia, el rostro de Dios. He aquí que yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Entonces dice el Sefer, Metatrón es identificado otra vez como el mensajero, el Malak, a quien nosotros tenemos que obedecer. ¿A quién tenemos nosotros que obedecer? La figura que aparece en la literatura rabínica como Metatrón, quien es también Sar-Japanim, es el mediador entre Israel y Elohim, ya que porta la completa autoridad de Dios. Algunas veces es conocido como el Shaddai, quien representa una manifestación del Eterno que nosotros podemos ver. Y eso es claro, porque Abraham lo veía. Abraham habló con el Shaddai y lo vio. En 18, Abraham está cenando con el Shaddai, lo ve y la Torá nos dice que es Yahweh mismo. Entonces estamos hablando de que estamos en una posición que conforme a la escritura. La palabra Shaddai es derivado de una asociación con una mujer que alimenta a su hijo. Dios se alimenta a sí mismo en tres maneras. El Shaddai es una manifestación relacionada con la alimentación del mundo. Nosotros sabemos por la escritura que el Padre, el Eterno, se revela como Padre en Jeremías 31:9. Dice: porque yo soy a Israel por Padre. Como Hijo, cuando nos habla de cuál es el nombre del Eterno y el nombre del Hijo. Y como Madre en Isaías 66:13. Dice: como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. Esto todo es del judaísmo, esto no lo estoy poniendo yo. Ahora, el judaísmo, esta fase del judaísmo también nos dice que el Ruach HaKodesh es Yahweh. El Isaías 63:14 dice: el espíritu de Yahweh, Ruach Yahweh, los pastoreó como una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Nos dice que tiene emociones. Isaías 63:10. Ellos fueron rebeldes, se hicieron enojar su Santo Espíritu. El Hijo de Yahweh es llamado Metatrón y la pluralidad de la deidad fue expuesta por el rabino Tzvi Nasi en 1863. Esto es una palabra que escribe este rabino en 1863. Pongan atención lo que dice. El rabino Nasi creó un gran revuelo cuando publicó su monumental obra, El Gran Misterio, o Cómo pueden ser tres, que utiliza el Zohar y fuentes rabínicas para explorar la verdad de la deidad del Mesías y los tres pilares de la deidad desde una perspectiva puramente judía. El título está tomado del siguiente pasaje en el Zohar. ¿Cómo pueden ellos ser los tres ser uno? Recuerda que lo leímos antes. Son verdaderamente uno porque los llamamos uno. ¿Cómo pueden ser tres uno? Uno solo, y uno solo puede ser conocido a través de la revelación, solo puede ser conocido a través de la revelación del Espíritu Santo. Esto lo dice el Zohar en el 2:43. Como les digo, esto es pensamiento judío. Vamos al Targum. El Targum es
En arameo, la Torá en arameo. La palabra del Eterno dice, la palabra de Yahweh es el Mesías. En los Targumín se traduce Yahweh como la palabra o membra. Cuando el Targum dice, cuando alguien está viendo la palabra de Yahweh, cuando la palabra de Yahweh se hace visible, el Targum lo llama la membra de Yahweh, o sea, la palabra de Yahweh. De acuerdo al Targum Onkelos, Jacob confió en la palabra de Yahweh y la palabra de Yahweh fue su Elohim. Fíjense esto, dice, hizo Jacob votos diciendo, si la palabra de Yahweh fuere conmigo y me guardare en este viaje que voy, si me diere pan para comer y vestido para vestir, si volviere en paz a casa de mi padre, entonces la palabra de Yahweh será mi Elohim. Así lo expresa el Targum Onkelos. Fíjense, estamos viendo y les digo, no hay nada más interesante que seguir la Torá con el Targum Onkelos. En el Targum, la palabra de Yahweh es el creador. Nos habla en Génesis 1:27. El Targum Jerusalén nos dice la palabra de Yahweh dijo a Moisés, yo soy el que dijo al mundo, sé y fue hecho. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a nosotros. Pero nos dice que esas palabras las dijo la palabra de Yahweh. El Targum Onkelos dice que el que ha hecho la señal del pacto, es la palabra. Entonces nos dice, esta es la señal del pacto que he establecido, el pacto que precisamente estamos estudiando esta semana en la Parashá de Noa, entre mi palabra y entre ti, en Génesis 17. La palabra de Yahweh es Metatrón, dice el Talmud, Sanedrín 38b. Entonces nos dice, una vez un mim, que es un nazareno, una palabra despectiva con la que se señalaba a los creyentes en Yeshua, dice este texto, una vez un mim, un nazareno, dijo al rabino Idit, está escrito, a Moisés, el Yahweh le dijo, sube a Yahweh, Éxodo 24:1, debería haber afirmado, sube a mí. Pero es que el que hablaba era Metatrón. De acuerdo a los escritos del misticismo judío, la palabra de Yahweh no es solamente Metatrón y el hijo de Yahweh, sino que es también el primer engendrado de todas las criaturas de Dios. El misticismo dice que la palabra de Yahweh es el camino al árbol de la vida y a la ciudad celestial de Jerusalén, lo que nosotros también podemos comprobar. Miremos muy rápido, yo sé que voy rápido, que es mucha información, pero espero que ustedes estén tomando nota para que confirmen. Hay un personaje muy importante dentro del judaísmo que tiene una historia para mí muy interesante, que es Filón de Alejandría. ¿Por qué es muy interesante Filón de Alejandría? Porque él vivió en la misma época de Yeshua, pero él vivía muy lejos de él nunca lo conoció personalmente, pero tuvo la revelación de Yeshua. Entonces, Filón nació en Alejandría en el año 20 antes de Yeshua. Era descendiente de Aarón y pertenecía a una de las más ricas e influyentes familias de Egipto. Una de las cosas, por ejemplo, de las reflexiones que él hacía era la siguiente. Él decía que el logos, la palabra, era la reflexión de la luz del Eterno. Ellos consideran la imagen de Elohim, quien es su ángel, el logo, como Elohim mismo. Fíjense, un hombre que está en la misma época, pero que nunca lo vio personalmente, pero que nunca supo porque no había todos estos medios de comunicación. Sin embargo, tiene la revelación y dice que la palabra de Yahweh es Elohim mismo. Filón dijo, el logos o la palabra anuncia e interpreta la voluntad y la mente de Elohim. Él actúa como mediador. O sea, la palabra, el logos, la palabra de Yahweh es el mediador. Es el real sumo sacerdote. Por su pureza quita el pecado del hombre y por su intercesión procura la misericordia de Elohim. Filón dice que él es el sumo sacerdote. La palabra del Eterno es sumo sacerdote. Él es también el sol de quien los rayos trae revelación al hombre. ¿Qué nos dice la palabra? Que Yeshua va a ser el sol de justicia. Él es el medio de la revelación divina del alma. Él es el maná. ¿Qué dijo Yeshua? Yo soy el maná que cayó del cielo.
Filón sigue diciendo, él es el sustento de la vida espiritual, él es el que mora en el alma, el logos en su sentido más completo, es Melquisedec, el sacerdote del más alto Elohim. Nosotros creemos que Yeshua es el sacerdote en el orden de Melquisedec. Nosotros creemos, como creía Filón de Alejandría, descendiente de la casa de Aarón, era levita de la casa de Aarón. Él es el rey de justicia, él es el rey de Salem, él es el quien trae justicia y paz al alma. Si no hubiera alguien merecedor de llamarse hijo de Elohim, déjalos adornarse de acuerdo a su palabra primogénita, al anciano de los ángeles, como el gran arcángel de muchos nombres, porque él es llamado la autoridad y el nombre de Elohim, la palabra. Él también lo identifica con el arcángel, con el ángel de Yahweh. La sombra de Elohim es su palabra, el cual él usó como instrumento cuando creó el mundo. La sombra es un modelo y tipología de otras cosas, porque Elohim mismo es el modelo de la imagen, el cual llama su sombra, siendo la imagen el modelo de otras cosas, como él demostró cuando comenzó dando la Torá a los israelitas y dijo, y Elohim hizo al hombre a imagen de Elohim, y la imagen fue moldeada de acuerdo a Elohim. Y como el hombre fue moldeado de acuerdo a la imagen, de la cual recibió el poder y el carácter del modelo. Bueno, así mire, yo pudiera, y yo los invito a ustedes para no extenderme tanto, porque esto es una información adicional a la que aparece en uno de los videos que se llaman Yeshua divino o humano. Ustedes pueden buscar la información que hay en el judaísmo, es inmensamente grande. En el judaísmo al logos, a la palabra de Elohim, se le ha llamado el pastor, el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, el convenio, el jinete del carro divino, el arcángel, el hijo primogénito, el principio, el rey, el nombre, el que se ve, la forma, la gloria, la presencia, el mensajero. Todo lo que nosotros vamos a ver de aquí en adelante. Todo lo que nosotros encontramos antiguamente. Pero ¿qué sucedió? Y con esto ya vamos terminando toda esta parte. Pero ¿qué sucedió? Que salió en 1135, nació en Córdoba, España, el Rambam. El Rambam es considerado, digamos, como ese era un sector, el que estábamos viendo antes, un sector del judaísmo. Este es, digamos, como el papa del judaísmo moderno. Rambam es el que puso la base para los principios del judaísmo actual. Entonces, ¿qué sucedió? Que como Rambam ya estaba después de Yeshua, ya había nacido Yeshua, él ya sabía, y recuerden que la palabra misma nos dice que había una persecución muy grande contra los judíos que creían en Yeshua. Rambam establece los principios para el judaísmo moderno con una situación que vamos a verla porque es muy importante. En los 13 principios dice: yo creo con perfecta fe que Dios es el creador y el gobernador de todas las cosas. Él solo hizo, hace y hará todas las cosas. En el segundo, yo creo con perfecta fe que Elohim es uno, que no hay unidad como esa. Él solo es nuestro Elohim. Él fue, él es y él será. Pero, ¿cuál es el problema? Que Rambam cambió la palabra Ejad. Si ustedes leen los 13 principios y leen este segundo principio, en hebreo, la palabra que utiliza no es la de la Shema, de que Yahweh es un Ejad, sino que Yahweh es un Yahid, es una unidad indivisible. Esto nos tiene a nosotros que poner en una posición de tener que elegir. O le creemos al Eterno en su escritura, que dice que Él es un Ejad, y eso lo proclamamos nosotros en la Shema, que también fue proclamada por Yeshua y confirmada por Él. O le creemos a Rambam, que dice que el Eterno es un Yahid, que es una unidad indivisible, que no se puede aparecer, que no puede tomar forma humana. Nosotros tenemos que escoger, porque el judaísmo tiene esas dos ramas completamente opuestas. La una que cree sin duda en la divinidad y la otra que absolutamente la niega.
Entonces Rambam cambió la naturaleza de Elohim de Ejad a Yahid, de ser una unidad múltiple a ser una unidad simple. Por eso sigue diciendo, creo con perfecta fe que Dios no tiene un cuerpo, que los principios físicos no aplican a él. De ahí es de donde viene la distorsión del Kabbalah de hoy. El Kabbalah de hoy yo no lo recomiendo, pero jamás en la historia que ustedes entren, porque lo único que van a hacer es a perder su fe. Cuando nosotros empezamos a creer en un Elohim que no es vivo, sino una simple energía, ahí se acaba todo. Porque lo que a nosotros nos mantiene es que nosotros tenemos el único Elohim vivo y verdadero. Ustedes pueden seguir buscando todas las otras bases del fundamento del judaísmo moderno y va a ser dice, creo que en las profecías, creo en que la Torá fue dada por Moisés, en fin. Pero lo más importante de este principio fue el cambio que Rambam hizo de la naturaleza del Eterno. En mi concepto, por lo menos, eso es absolutamente, eso va contra el mismo Deuteronomio 4.2 que dice, nadie puede añadir, ni quitar, ni cambiar. El Eterno dijo que él era un Ejad y él es un Ejad. Rambam, además, fíjense que busquen las biografías de Rambam para que ustedes puedan entender un poco más el pensamiento de él. Él comenzó, lo explica en los mismos libros que él tiene. Él comenzó con la filosofía griega e islámica, comparándola con la teología judía. Él en Egipto estudió derecho, filosofía y medicina y le sirvió al sultán del Cairo. Él tenía muchísima influencia del Islam. De todas maneras, es considerado la última palabra en el judaísmo actual. Pero Rambam contradice muchísimo, es completamente opuesto a lo que habíamos leído en el misticismo más antiguo y en los Midrashim. Ahora, entonces, entendamos esto. El Eterno dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es muy difícil entender la deidad, eso es verdad. Pero por eso vamos a entrar a entenderla, vamos a tratar de buscarla en las escrituras. Ustedes pueden leer en la historia judía cuántos falsos mesías han habido. Barco, si va el rabino Moshe de Creta, el falso mesías Sarni, Abu Esie, Obadiah ben Yiscak. O sea, tenemos mesías que se declararon como mesías del judaísmo, que inclusive se convirtieron al Islam con todos sus seguidores. ¿Por qué les estoy poniendo todo esto? De que ustedes busquen todos los falsos mesías. Porque nosotros tenemos que entender algo en el plan del Eterno. El Eterno le reveló a la casa de Judá la Torá, y de ellos tenemos mucho que aprender en la Torá. Y bendito sea el Eterno que nos permitió que ellos conservaran la Torá hasta hoy. Pero el Mesías nos lo reveló a nosotros. Y nosotros ahora nos vamos a preguntarle al judaísmo por el Mesías. El Mesías está esperando que el judaísmo está esperando que el Mesías sea un hombre que va a resultar de algún lado. Inclusive ustedes saben que en Jabal tenemos que declarado el último Mesías que ni siquiera ni siquiera conoció Israel. Y en Nueva York hay personas las 24 horas del día en la tumba de él esperando a que resucite. O sea, nosotros no podemos ir a preguntar por el Mesías al judaísmo cuando el Mesías nos fue revelado a nosotros según lo que nosotros estamos hoy confirmando. Entonces, quiero que me entiendan a través de esto el por qué me he metido en tantos detalles. Yo quiero que nos quitemos los fantasmas de encima. Todos estos falsos mesías nos llevan a una conclusión. La casa de Judá no conoce, no sabe del Mesías, no saben quién es, no están considerando la profecía bíblica. Entonces busquemos quién es el Mesías en las escrituras. Desde el punto de vista católico, ni tenemos que explicarlo. Ya sabemos que la Trinidad de tres dioses es falsa. Es absolutamente falsa. Fíjese que el judaísmo no dice eso. El judaísmo habla de tres manifestaciones de un solo Elohim.
pero no habla de tres dioses como la Trinidad. Eso yo no tengo que explicarlo, yo sé que ya todos lo entendimos. El cristianismo tiene la confusión entre que trae la palabra Trinidad, que son tres dioses distintos, dice por definición, y dice que está separado del catolicismo, pero al fin y al cabo obedece al catolicismo y no a las escrituras. Entonces, con esto ya este es el final. Tenemos dos opciones. Yo les voy a dejar a ustedes dos opciones. O el Eterno es un Ejad y el Mesías es divino en su naturaleza, o el Eterno es un Yahid y el Mesías tiene que ser un hombre. O ustedes le creen al Eterno o ustedes le creen a Ramban. Tenemos que tomar esa decisión. Y yo le pido, si usted quiere seguir creyendo que el Mesías es un hombre cualquiera, como dice Ramban, que el Eterno es un Yahid y no un Ejad, pues no me va a entender todos los estudios que vamos a hacer de aquí en adelante. Pero si usted considera que el Eterno es un Ejad, prepárese porque vamos a ver cosas muy interesantes. Recuerde, la Shema nos dice que Él es un Ejad. Yo no puedo decir con mi boca que es un Ejad y con el corazón creer que es un Yahid. Entonces les dejo con estas imágenes. Fíjense esto, no más para que piensen. Les dejo tres imágenes para que piensen. Ustedes saben qué es el paleohebreo. El paleohebreo es el hebreo más antiguo que era a través de figuras y significado de figuras. La Yud Het Vav Hei en paleohebreo, si lo escribimos, no nos va a dar este resultado. La Yod es una mano o un brazo. Hei quiere decir, he ahí, mirad. Vav es un clavo. Otra vez Hei, mirad, y otra vez una mano. O sea, si nosotros leemos Yud Het Vav Hei en paleohebreo, nos diría, he ahí la mano, he ahí el clavo. Por eso tengo esa imagen allí. Entonces pensemos en todo lo que hemos dicho ahora. ¿Quién es Yeshua? ¿Quién es Yeshua? Si el mismo nombre del Eterno en paleohebreo nos dice esto. Ahí lo pueden ver ustedes más claro. He ahí la mano, he ahí el clavo. Pero fíjense otra cosa muy interesante en esa figura, en la figura que está allí pintada. Dos veces, cómo aparece, cómo nos aparece el Hei pintado allí como un hombre con las manos extendidas. Y este es el nombre del Eterno. Ahora, ¿qué nos dice la palabra Torah? Si vamos al paleohebreo también, nos habla de revelar una persona o una cabeza, un clavo y una marca y una señal. Unan todas esas palabras y formemos una frase. ¿De qué se trata la Torah? De revelarnos a esa persona clavada en una estaca como una señal o pacto. Yeshua, el mismo Pablo dijo que el fin o el objetivo de la Torah era el Mesías. Así que esto que significa la Torah en paleohebreo nos tiene también a nosotros que hacer pensar que no es una casualidad. Los espero entonces el próximo lunes. Ya comenzamos, hasta aquí llegamos con toda la información extra bíblica, digamos. A partir del lunes, si usted tomó la decisión de creer en las escrituras y creer que el Eterno es un Ejad, yo lo espero el próximo lunes y vamos a empezar a ver a Yeshua en esa obra redentora desde la creación. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los acompañe, que nos siga revelando todos estos misterios hermosos del Mesías. Amén y amén y shalom para todos.